cuadro clínico de esta patología y por último, pues va a ser comprender toda esta importancia en cuanto al diagnóstico oportuno y un correcto tratamiento para prevenir complicaciones de esa enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con la definición. Aquí vamos a tener que pues también es llamado como abruptio placentae, que pues se va a caracterizar por esta separación, ya sea parcial o total de la placenta, que pues va a estar insertada en el útero. Esta va a ser de curso agudo y pues esta puede ser desprendida antes del alumbramiento, que pues va a provocar un síndrome hemorrágico y el diagnóstico pues va a estar previamente reservado para embarazos de más de 20 semanas de gestación y pues va a ser, puede ser antes del nacimiento del feto o puede ocurrir también incluso durante el parto. La que sigue, por favor. En cuanto a epidemiología, pues vamos a tener que este desprendimiento de manera complicada va a estar entre un 0.2% y 1% de los embarazos. Y en cuanto a su incidencia, el 0.5 va a ser, de 0.5 a 1% va a ser desprendimientos parciales, mientras que de desprendimientos totales se van a presentar de un 0.5%. Al inicio, pues les mencionaba que esto va a estar reservado para embarazos de más de 20 semanas, pero se ha observado que el desprendimiento espontáneo va a ocurrir entre la semana 24 y 28. Entonces, pues esta va a ser más frecuente entre esas semanas. Y por último, tenemos que las tasas de este desprendimiento han ido disminuyendo a partir del año 2000 en países europeos, mientras que en Estados Unidos estas tasas han ido aumentando. Y bueno, aquí me faltó agregarlo, pero también se tiene que las mujeres de raza negra tienen mayor este, incidencia de esta patología. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología de nuestro país, pues se tiene que esta va a ser la segunda causa en orden de frecuencia en cuanto a hemorragias de la segunda mitad de la gestación y va a ser una complicación que va a afectar entre un 2% y un 5% a todas de las embarazadas. Y se tiene que va a ocurrir entre un 0.5 y un 2% de todos los nacimientos y que el 50% de estos casos pues se van a acompañar con embarazos con síndrome hipertensivo, insuficiencia renal o histerectomía. Entonces, esta patología que sigue apareciendo en nuestro país pues a ser una de las tres primeras causas de mortalidad materna, que pues en formas clínicas graves pues va a alcanzar un 20% a causa del shock motivado por la hemorragia. Y en cuanto a la tasa de mortalidad perinatal va a ocurrir entre un 20 y 35%. La que sigue, por favor. Ok, bueno, en cuanto a etiología, actualmente sí, se desconoce con exactitud pues la causa de este desprendimiento, a pesar de que hay una gran investigación clínica y epidemiológica, pero se sabe que hay numerosos factores de riesgo que pues van a actuar aislados o sinérgicamente y que pues se van a relacionar con la génesis de esta enfermedad. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, eh, los dividí en tres aspectos, que bueno, vamos a tener los de etiología aguda, que pues se va a presentar en primera instancia como algún traumatismo o abdominal, que bueno, aquí esto pues se va a presentar como una causa muy importante de mortalidad materna. Esto pues puede ser porque el embarazo va a incrementar el riesgo de caídas, pues por todas los cambios anatómicos que se presentan, ¿no? Como el aumento de peso y un cambio en la gravedad.
Entonces, bueno, esta es como primera instancia. También tenemos al consumo de cocaína o de alguna otra droga. Y bueno, se menciona aquí que esta va a tener una importancia debido a que se dice que la cocaína atraviesa la placenta y la barrera hematoencefálica, que pues va a producir así entonces un efecto vasoconstrictor que pues va a causar un daño fetal y placentario. También tenemos a Si quieres cambiarle, por favor. Vamos a tener a gracias, polihidramnios, que bueno, este va a ser un exceso en cuanto al volumen del líquido amniótico y pues este va a estar relacionado pues justo por este desprendimiento o también puede presentarse el nacimiento pretérmino o algunas anomalías fetales. En cuanto a factores médicos y obstétricos, se van a dividir en hipertensión crónica, como les mencioné en epidemiología. Muchas mujeres van a cursar su embarazo con hipertensión y esto va a aumentar un riesgo mayor a 5 veces en comparación a las mujeres normotensas. También tenemos la presencia de preeclampsia, que este desprendimiento pues se va a encontrar frecuentemente en un por ciento sin características graves y en un 3% con características graves. También tenemos a los trastornos de coagulación. Esto puede ser, por ejemplo, alguna trombofilia que sea hereditaria y pues van a aumentar este riesgo de trombosis venosa materna. También tenemos a los hidramnios y gestación múltiple, que bueno, aquí va a ser debido a una descompresión súbita del útero o por alguna ruptura de membranas o debido a que si es un parto múltiple, en este caso de que se diera primero el nacimiento de un primer producto, que va a provocar entonces una disminución en su presión hidrostática que pues va a producir este desprendimiento placentario. También tenemos a las corioamnionitis, que bueno, esta va a ser una infección intrauterina y pues va a aumentar este riesgo la presencia de esta corioamnionitis va a incrementar un riesgo a este desprendimiento. También podemos tener la presencia de malformaciones uterinas, que bueno, esto va a ser debido a que bueno, no tienen un sitio mecánico y obviamente biológico estable para que se dé la implantación de la placenta. También tenemos cesáreas previas y cordón umbilical corto. Esto se dice que puede ser porque los movimientos fetales pues pueden tirar de la placenta y pues desprenderla, ¿no? Y en cuanto al último factor, pues tendríamos factores sociodemográficos o y hábitos maternos. Aquí es importante la edad materna. Se dice que si es mayor a 35 o menor de 35 es más frecuente que se presenten este desprendimiento. Y el uso el consumo de tabaco, también eso es uno de los riesgos modificables que se ha observado que pues si lo dejan de hacer es menos frecuente que se presente ese desprendimiento. Y como ya también les mencioné, la raza negra, pues esto va a tener un mayor riesgo de desprendimiento. Y en cuanto al sexo fetal masculino, entonces se dice que es más común en fetos masculinos que en fetos femeninos. Y también por último tendríamos el déficit de ácido fólico, que bueno, puede ser que me ves, que pueden ser propensas a esta disfunción endotelial. La que sigue, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien?
Sí, se escucha bien. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a iniciar con la fisiopatología y tenemos que la fisiopatología del desprendimiento va a iniciar con una hemorragia en la decido basal y esta hemorragia se debe a la alteración que hay en las arteriolas que se encuentran en la decido basal. Posterior a esta hemorragia se va a formar un hematoma. Este hematoma nos va a producir una compresión y una separación. Y en casos avanzados, lo que va a provocar es una degeneración de la placenta. Esta degeneración se va a deber a una necrosis isquémica. En pocas palabras, podemos decir que el resultado es que la decidua se va disecando progresivamente debido al hematoma que se formó. Eh, el hematoma va a iniciar como la primera imagen que tienen en el lado inferior izquierdo. Y este hematoma, cuando está en sus inicios, puede quedar autolimitado, bien localizado, y esto da como resultado, pues, poca clínica, no da muchos síntomas. Es como la imagen que tienen. Se vería como la segunda de izquierda a derecha, así se vería un coágulo, que diga, perdón, un hematoma localizado y autolimitado. Entonces, este coágulo nada más se va, este hematoma, perdón, nada más se va a observar cuando es posparto. Entonces no se puede, como les acabo de decir, pues no tiene mucha clínica. En algunos casos, el proceso del hematoma se puede continuar y el acúmulo de sangre puede progresar a zonas de menor resistencia, como la vemos en la tercera imagen. Este hematoma fue avanzando, buscando, pues sí, zonas de menor resistencia y con ello busca disecar toda la placenta, ¿no? Si continúa este proceso, puede llegar un momento en el que pase a través de las membranas al líquido amniótico y le va a dar una tonalidad cereza a este líquido. Esto se debe a una extravasación sanguínea hacia el miometrio y la superficie peritoneal. Esto debido a la compresión que ejerce el hematoma. Y esto nos va a producir algo que se llama útero de Koubelair, que más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que mientras más próximo esté el borde placentario al orificio cervical, más precoz y mayor va a ser la hemorragia. Entonces, todo esto, según la bibliografía, y como ya nos los acaba de mencionar Ali, generalmente se presenta antes de la semana 24 de gestación. Hay otras bibliografías donde nos dicen que esto aparece a partir de la semana 20. Y en cuanto a la afectación fetal, va a depender de la superficie desprendida, ya que se puede producir una ausencia en el intercambio de oxígeno y de nutrientes en la zona, por lo que podemos decir que los desprendimientos del más del 50% de la superficie ya van a producir una afectación fetal muy importante y pues incluso esto puede disminuir ya la supervivencia fetal, ¿no? La que sigue, por favor. Esto era lo que les mencionaba hace un momento. El útero de Koubelaire es una complicación rara del desprendimiento prematuro de la placenta y es a su vez eh, una de las complicaciones pues más severas, ¿no? Más graves. Eh, Complica alrededor del 5% de todos los casos de desprendimiento. La etiología, existían dos. Antes se creía que se debía a un agente tóxico, pero actualmente pues ya se refiere a que es debido a a la hemorragia que alcanza la decidua basal, eh, lo que va a ocasionar que
Mientras el hematoma permanezca en la decida, esta se va a extravasar al miometrio. El miometrio es la capa, es una capa externa de músculo que se va a encargar mm, de empujar al bebé a la hora del alumbramiento, por así decirlo. Y bueno, al invadir el miometrio, lo que va a ocasionar es que separa las fibras musculares y estas se van a extender incluso hasta la superficie serosa. Cuando el miometrio se debilita, se puede llegar a romper, esto debido a la presión intrauterina y lo que nos va a ocasionar pues contracciones, ¿no? Su cuadro clínico va a consistir en una infiltración hemática del miometrio uterino debido a la formación del hematoma. Esto va a ser un hematoma retroplacentario masivo que no va a encontrar salida hacia la vagina por vía cervical. Macroscópicamente podemos ver que el útero va a tomar un aspecto moteado o violáceo e histológicamente hay áreas de hemorragia que separan las fibras musculares de la pared uterina. Su diagnóstico es poco frecuente y la incidencia pues es difícil de estimar, ya que esto nada más se diagnostica a través de visualización directa o por medio de una biopsia. El tratamiento que se le da a esta complicación, pues es una histerectomía, pero bueno, antes se creía que era el único tratamiento, pero ahora pues depende del grado de afectación que se tenga. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la anatomía, pues vamos a tener la presencia de un coágulo retroplacentario. Este va a ser el hallazgo principal. Este coágulo es oscuro, va a estar adherido y lo podemos diferenciar. eh, se diferencia de los coágulos fisiológicos del alumbramiento debido al color. Como vemos, el, el color rojizo es como lo normal, ¿no? Obviamente, cuando ya hay una afección, pues se va a ver más oscuro, la consistencia va a cambiar y no va a presentar adherencia. Eh, a nivel microscópico se van a observar hematomas en toda la zona decidual. Va a haber muchas zonas necrosadas. Va a haber también infartos hemorrágicos. En ocasiones puede haber evidencia de arteriolitis. Y generalmente, pues eso es lo que se va a presentar a la anatomía, ¿no? Y también otra de eh, de las cosas que más van a estar presentes es la presencia de trombosis de las pequeñas venas retroplacentarias. La que sigue, por favor. Y pues, bueno, aquí para su clasificación vamos a tener dos escalas. La primera es la clasificación de Page. Esta se va a dividir en 4, que vamos a tener grados del 0 al 3, y en esta manera se van a clasificar. El grado 0, vamos a tener pacientes que no presentan síntomas, y el desprendimiento placentario va a ser en una sexta parte. En el grado 1 ya vamos a tener presente una metrorragia, esta puede ser variable, no van a estar presentes otros síntomas y el desprendimiento que va a tener pues es un 30%. En el grado 2 todavía tenemos a un feto vivo, ya va a estar presente un dolor abdominal, también ya van a estar presentes hemorragias, y bueno, esta generalmente el grado 2 es la que suele evolucionar mayormente al grado 3 y va a corresponder ante un 30-50% ya de desprendimiento. Y por último, pues es el grado 3, este ya es un desprendimiento total,
ya va a haber síntomas muy bruscos, como el dolor abdominal sobre todo. Va a presentar ya una hemorragia vaginal, pues ya de consideración. Va a haber mucha sensibilidad uterina y pues aquí ya hay muerte fetal. La que sigue, por favor. Y por último, la otra clasificación que tenemos es la clasificación de Sher. Igual vamos a tener aquí, vamos a tener que se divide en tres. El grado 1 va a presentar una hemorragia escasa o ausente. Y hay un coágulo menor de 150 mililitros. El grado 2 hay presente metrorragia. Van a estar presentes los signos clásicos del desprendimiento de la placenta. Y vamos a tener que el feto va a presentar alteraciones en su frecuencia cardíaca y el coágulo aquí puede ser de mayor tamaño, de 150 a 500. Y en el grado 3, ya hay una muerte fetal confirmada y el coágulo siempre va a ser mayor a 500. La que sigue, por favor. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a empezar con la clínica. Cabe recalcar que la clínica va a ser muy variable porque puede presentarse en formas totalmente asintomáticas o también se pueden diagnosticar al observar un hematoma, como lo mencionó nuestro compañero Alex, o incluso se puede diagnosticar durante el alumbramiento, y también podemos observarlo pues cuando ocurre una muerte fetal. Sin embargo, pues algunos de estos signos y síntomas van a ser el dolor abdominal repentino, el sangrado vaginal, la sensibilidad uterina, las contracciones fuertes, la hipertonía persistente, e incluso en algunas bibliografías se llegó a mencionar que las pacientes presentaban dolor de espalda. Sin embargo, este síntoma no va a ser tan frecuente como los otros. Y también a shock, que va a ocurrir en el 36% de los casos, y pues va a estar asociado al desprendimiento de la placenta. Sin embargo, también encontré en otra bibliografía que va a existir una tríada, y esta tríada pues se va a caracterizar por dolor abdominal, hemorragia genital e hipertonía uterina. La hemorragia genital va a ser el signo más frecuente y va a estar presente en el 80% de los casos. Esta hemorragia va a ser indolora, y pues también suele ser de color oscuro y no coagulada. El dolor abdominal va a ser el síntoma menos frecuente que se va a presentar en esta triada, incluso llega al 60% de los casos. A veces este dolor abdominal llega acompañado con náuseas, vómitos y mareo. También tenemos a la hipertonía uterina, y va a estar presente de 50 a 70% de los casos, y va a ser porque no va a haber relajación uterina completa. Bueno, aunque también los datos clínicos, como vimos anteriormente en la clasificación, van a depender pues según del grado de clasificación que tenga la paciente. Entonces, pues como podemos observar aquí, pues el grado de diagnosticar en el alumbramiento. El grado 1 va a comprender, o a veces se puede presentar una ligera hemorragia o hipertonía moderada. El grado 2 va a comprender hipertonía uterina, y a veces se va a presentar hemorragia externa e incluso sufrimiento o muerte fetal. Y en el grado 3, pues aquí es donde se van a presentar el shock, que pues va acompañado de alteraciones en el feto. Y bueno, el diagnóstico pues va a ser primeramente clínico, y nosotros podemos encontrar estos hallazgos, ¿no? Como la aparición, y normalmente
bueno, ya se mencionó que va a ser en el último trimestre del embarazo o pues durante el alumbramiento. También la metrorragia, y esta generalmente no va a ser muy abundante. Y también ya se mencionó ser oscura y con vamos a tener hipertonía uterina con dificultad en la palpación en las partes fetales y bueno, el estado de shock y la alteración o ausencia de los latidos fetales. Nosotros podemos encontrar durante la exploración, pues a la palpación abdominal, ya se mencionó que normalmente va a ser dolorosa y también la hipertonía pues puede impedir la palpación de las partes fetales. El tacto vaginal, pues normalmente lo podemos encontrar dilatado, sin embargo, se menciona que a veces no va a ser posible realizar estos tactos vaginales debido a la hemorragia, porque también se puede causar como una infección, pero si es posible, pues hay que hacerlos. Y también a la auscultación fetal, pues en estos normalmente se van a encontrar alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal y estas alteraciones van a ser importantes porque normalmente son un paso importante para la detección del desprendimiento de placenta prematura. Y bueno, también lo podemos diagnosticar con ecografía. Y esta ecografía, como ya sabemos, pues nos va a decir, o podemos observar más bien, pues la ubicación de la placenta, la valoración de los posibles hematomas que pueda tener la paciente, además de que podemos observar otros trastornos, ¿no? Como, bueno, si presenta sangrado vaginal. Entonces, bueno, sin embargo, esta ecografía no va a ser tan sensible, solo es útil del 30 al 35% de los casos. Y bueno, aquí tenemos una imagen que pues normalmente representa lo que vemos en la ecografía. Entonces, en este esquema podemos ver los lugares en los que se puede observar un desprendimiento de placenta. Por ejemplo, el hematoma retroplacentario o la hemorragia preplacentaria. Sin embargo, pues va a haber pues manifestaciones ecográficas muy variables porque como vemos la imagen, puede estar en muchos lugares. Y aquí abajo tenemos una ecografía y esta ecografía representa un hematoma retroplacentario. Y bueno, la A indica la placenta, la P el útero y la F el feto. Ahora para pruebas del laboratorio, normalmente, bueno, en un libro encontré que no son tan útiles hacer pues diagnósticos a partir del laboratorio y en otro encontré que pero no son tan útiles. Entonces, en y también un aumento de los productos de degradación de fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno a nivel patológico, el fibrinógeno va a ser patológico si es menor de 200 miligramos sobre decilitro. También podemos encontrar pues al aumento de los productos de degradación de fibrinógeno, que va a ser el dímero D. Si existe un aumento en esto, podemos confirmar o sospechar alguna presencia de SID, que es la coagulación intravascular diseminada.
También se menciona que la trombomolu- trombomodulina va a ser un marcador de lesión endotelial y este va a contar con una sensibilidad y especificidad muy altas. También el tiempo de trombina, este va a ser importante, pues porque, bueno, recordemos que en la síntesis de coagulación tiene un papel importante ahí. Entonces, pues esta va a producir una activación de la coagulación. Entonces, pues si se libera mucha cantidad de tromboplastina, a veces esta cantidad va a sobrepasar los mecanismos de compensación y pues no va a haber compensación. Entonces, si no hay compensación, pues puede ocurrir una hemorragia sistémica. Y bueno, en el diagnóstico diferencial, lo más importante va a ser diferenciarla por placenta previa. Esta placenta previa también va a tener presentes hemorragias abundantes. También, bueno, la sangre normalmente va a ser roja y líquida y también se va a presentar sin dolor. Sin embargo, aquí encontramos que generalmente el feto va a estar vivo. Y esta, pues también va a presentar signos y síntomas como estado de shock, dolor abdominal intenso y aumento de la sensibilidad. Y el trabajo de parto, normalmente va a ser de inicio gradual y también va a presentar contracciones uterinas leves y el desarrollo puede ser doloroso e irregular. También podemos hacer un diagnóstico diferencial con un hematoma subcoreal y va a tener un ligero sangrado vaginal, también se va a presentar con dolor abdominal. No, el dolor abdominal va a ser normalmente ausente y va a contar con más frecuencias de contracciones. También podemos diferenciarlo de la amenaza de parto pretérmino y bueno, también hay que diferenciarlo porque también pueden ocurrir sangrados. Ahora en cuanto al tratamiento, pues lo primero que debe hacerse es una valoración inicial y estabilizar a la gestante. Posteriormente, las acciones que se tomen van a depender de la viabilidad fetal y del estado de la madre. Por ejemplo, cuando hay muerte fetal, lo importante es disminuir los riesgos para la madre. En este caso, se va a recomendar realizar parto vaginal siempre y cuando las condiciones lo permitan. Con lo de las condiciones lo permitan, quiere decir que haya estabilidad hemodinámica de la madre, que el patrón de frecuencia fetal cardíaca esté controlado y que el embarazo esté cercano al término, es decir, que esté mayor a las 37 semanas de gestación. En el caso de que el parto vaginal esté contraindicado o que sea urgente ya que se controle la hemorragia, se puede realizar una cesárea. De igualmente, pues cuando el feto está vivo, pues se realiza una cesárea. La siguiente, por favor. Bueno, en caso de que exista un desprendimiento grave en cualquier edad gestacional y que esté acompañado también con una inestabilidad materna o cuando la frecuencia cardíaca fetal es baja, se recomienda finalizar el embarazo. De igual manera, cuando hay un desprendimiento no grave, pero que es mayor a las 36 semanas de gestación, se va a recomendar terminar el embarazo por la baja morbimortalidad del feto, bueno, del neonato.
Y de igual manera, cuando hay un desprendimiento no grave en la semana 34 a la 36, pues se va a recomendar finalizar el embarazo. En pacientes donde el desprendimiento es leve, se pueden tomar algunas acciones conservadoras si la madre está estable. Con acciones conservadoras se refiere a, por ejemplo, el reposo absoluto, el cardiotocograma continuo, un control ecográfico y también la maduración pulmonar con ayuda de glucocorticoides de ser necesario. En el caso de un desprendimiento no grave, pero que es menor a 34 semanas de gestación, si la madre está estable, se pueden tomar medidas conservadoras y de igual manera se pueden administrar corticoides para ayudar a la maduración pulmonar del feto. Y esto pues principalmente por el riesgo de un parto prematuro. La siguiente, por favor. Cuando existe un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en un embarazo menor a 34 semanas de gestación, se suele recomendar reposo, vigilancia del sangrado y usar corticoides para la maduración pulmonar. En el caso de un embarazo que se encuentra de la semana 20 a la 34, pues cuando hay un desprendimiento también parcial de la placenta, pero no existe un sangrado, la madre está estable y hay un bienestar fetal, suele ser conservador, utilizando el reposo, el control ecográfico y los corticoides. Y por otro lado, cuando existe un desprendimiento en un embarazo que se encuentra de la semana 28 a la 34, en donde los pacientes ya tienen antecedentes de placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta parcial, se suelen administrar inductores de madurez pulmonar, como es el caso de la dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas en 4 dosis, o también se puede administrar betametasona de 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. La siguiente, por favor. Pasando con las complicaciones, entre las complicaciones maternas se encuentra la coagulopatía, el choque hemorrágico, la rotura uterina, la falla orgánica múltiple, necrosis isquémica de órganos distales. También podemos encontrar en algunos casos isquemia renal, choque hipovolémico, y pues debido a a la pérdida de sangre, puede resultar una inestabilidad hemodinámica y eso puede provocar a su vez una coagulación intravascular diseminada. O sí, ahora pasando con las complicaciones fetales, se encuentran el compromiso fetal, que incluye una insuficiencia uteroplacentaria, sufrimiento fetal, muerte fetal, también se puede encontrar un hematoma retroplacentario, puede generar hipoxia, anemia o incluso retraso del crecimiento intrauterino. Algunas veces también se pueden ocasionar transfusiones fetomaternas o aloinmunizaciones debido a la sensibilidad del grupo RH. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, en cuanto al pronóstico, pues la evolución va a depender de en qué etapa se encuentra el desprendimiento. Cuando el desprendimiento es poco extenso o asintomático, el embarazo puede continuar su curso y llegar al término. Si el desprendimiento ya abarca una zona mayor, el parto se inicia lo más pronto posible y esto pues se suele realizar con el feto muerto. Y en los casos donde el tratamiento es inadecuado y la evolución es desfavorable, puede derivarse en un cuadro grave de hemorragias y de shock y puede llevar incluso a la muerte materna. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, como conclusión, tenemos que el diagnóstico eficaz del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, así como la rápida solución de este, puede garantizar la supervivencia del feto y la estabilización de la madre. Para lograr esto se requiere de un correcto diagnóstico diferencial
de otras patologías y complicaciones de la segunda mitad del embarazo, como lo es la placenta previa o la rotura uterina. Y al lograr este diagnóstico oportuno, se pueden aplicar medidas y cuidados para evitar complicaciones y disminuir así la morbimortalidad. La siguiente, por favor. Y bueno, eso ya sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muy bien, equipo. Excelente presentación. Me sorprenden ustedes, ¿eh? Parecen expertos en el tema. Muy bien, aquí nuevamente les vuelvo a recalcar la importancia de hacer una adecuada exploración, una revisión e interrogatorio, porque con la clínica pueden llegar al diagnóstico, siempre y cuando que ustedes lo piensen, lo sospechen, para evitar una complicación que vimos que la peor de todas es la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica, si no se identifica, causa la muerte de la paciente. ¿No? Ya comentaron que se pierde sangre, pero no solamente sangre, sino también los factores de la coagulación, que son indispensables para detener la hemorragia. Y obviamente esto se puede prevenir con una adecuada exploración y un diagnóstico adecuado. Entonces, les comento a ustedes, nuevamente a ustedes les va a tocar a ustedes identificar a las pacientes de alto riesgo, hacer el diagnóstico por la clínica, porque dicen, no, pues la paciente tiene sangrado rojo, rutilante, aparte tiene mucho dolor, contractura, tiene contracciones, ajá, y la mandan inmediatamente, ajá, o identificar cuando la paciente está en estado de choque, ajá. Muy bien, equipo. ¿Hay alguna actividad o hasta aquí? Sí, doctor, tenemos una actividad. Perfecto. Bueno, la actividad consiste, son 8 preguntas y son preguntas de opción múltiple, entonces no sé si alguien quiera participar para que vayamos cambiando de persona por cada pregunta o los escogemos al azar. ¿No? ¿Los escogemos al azar? Bueno, el chiste del jueguito es que la ranita no se ahogue porque pues va saltando por sus hojitas, ¿no? Entonces, pues si nadie quiere participar, entonces, si quieren, digo yo quién empieza. ¿Sí? Bueno, pues. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, el número 9.